Hola, buenas noches a todos. Entonces, yo soy Matías Fricani, estoy en representación de la Asociación de Biotecnólogos del Paraguay y les doy la bienvenida al cuarto día de los eventos virtuales dentro del segundo Congreso Paraguayo de Biotecnología. También es nuestro último día de eventos virtuales y a partir de mañana tendremos nuestro evento presencial en el Paseo de la Galería. Entonces, me gustaría tomar un tiempo para agradecer a nuestros auspiciantes. De categoría oro tenemos a Microbios y Labco. En categoría plata tenemos a ASM Paraguay, Tecnomil Biotech, Lobob Científica, Masquelier Medicina Integrativa, Labsol, Chaco Internacional S.A. y en categoría bronce tenemos a Parpov. Entonces, el día de hoy tendremos un conversatorio sobre el presente y futuro de la biotecnología farmacéutica en Paraguay y contamos hoy con el máster Jonathan Bonet, la química farmacéutica Marlene Esquivel y el licenciado Alexis Mayereya. Entonces, voy a introducir un poco el CV de cada uno de nuestros expositores hoy. Empezando por Jonathan. Entonces, un segundito. Sí. Entonces, Jonathan es licenciado en meteorología por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Se ha desempeñado como analista de garantía de calidad en Foskim S.A. Fue encargado de gestión de calidad en Seed Soil y auditoría asistente de dirección técnica en la consultora ACR. También fue supervisor de garantía de calidad en Confar. Como asistente de garantía de calidad, participó como auditor de calidad y de cuerpo de las normas establecidas por la INAM, Dinavisa e Industrias del Comercio. Y tiene experiencia en el registro de productos, ampliación de rubros, importación de dispositivos médicos y establecimiento del sistema de producción en la industria en el rubro médico, farmacéutico y alimenticio. También tuvo participación en el Congreso ENMA, que tuvo lugar en Viena 2023, y uno de los principales eventos sobre medicina nuclear en Europa. Entonces, él culminó recientemente su máster en ciencias farmacéuticas en la Universidad de Saskatchewan, en Canadá, y ahora va a empezar a cursar un doctorado, ¿no? Si no tengo bien entendido. Sí. Exactamente, pero en la misma área. Y también contamos con la química farmacéutica Marlene Esquivel. Ella es química farmacéutica por la Universidad del Norte de Paraguay. Trabajó como asistente de asuntos regulatorios en Indufar. Luego se desempeñó como jefa de biológicos de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, o DINAVISA. También fue jefa de almacén regional del Programa Ampliado de Inmunización, el PAI, y actualmente es directora del Departamento de Registro de Medicamentos Biológicos y Radiofármacos de Dinavisa. Y por último, tenemos al licenciado Alexis Mayereyer. Buenas noches. Bienvenido. Y el licenciado Alexis Mayereyer, él es licenciado en Biotecnología por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA. Él realizó pasantías en los laboratorios de mutagénesis ambiental, el laboratorio de hidrobiología, el laboratorio de fluentes de la FACEM. También trabajó como analista de laboratorio en la empresa Agrofuturo S.A. y actualmente se desempeña como examinador de patentes en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, o DINAPI. Entonces, voy a hablar un poco de cómo sería la dinámica de hoy. Esto sería más bien como un conversatorio. Entonces, ya tenemos unas cuantas preguntas para iniciar para nuestros disertantes. Y si cada uno de los participantes quiere ir haciendo sus preguntas, puede alzar su mano y decir a voz alzada o escribir en el chat para que yo les pueda ir comunicando. Entonces, creo que sin más preámbulos podemos iniciar. Em, bueno, vamos a empezar con con Jonathan. Entonces, ¿cuáles son las principales tendencias globales en biotecnología farmacéutica y qué ventajas presentan frente a medicamentos convencionales? Bueno, como tendencias en la biotecnología farmacéutica podríamos mencionar las terapias génicas y celulares, en los cuales, por ejemplo, vamos a mencionar al CRISPR-Cas9, que como todos sabemos es un mecanismo de edición genética que ayuda a la terapia de enfermedades hereditarias para modificaciones en las mutaciones del ADN y aberraciones cromosómicas. También podemos mencionar a los biofármacos. Entre los biofármacos podemos mencionar a las proteínas recombinantes, a los anticuerpos monoclonales,
así como a las terapias que incluyen ARN mensajero y vacunas de ADN, por ejemplo. Y una que está resurgiendo bastante en forma internacional, que ya se había escuchado hace tiempo, pero debido al alto costo no se ha hecho presente como hoy en día, es la medicina personalizada. ¿Qué es la medicina personalizada? Es la combinación de biofármacos de acuerdo al perfil genético del paciente. Esto quiere decir que se hace un muestreo, se saca muestras de cada paciente, se hace un screen genético y se establece un tratamiento específico para ese paciente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de estos tratamientos o productos biotecnológicos en cuanto a la medicina tradicional o a los fármacos tradicionales? Es que tienen una gran especificidad y tienen una gran efectividad en cuanto a cada paciente. Entonces se ajusta a los requerimientos de cada individuo, lo cual es diferente uno de otro. Un ejemplo rápido podría ser, por ejemplo, la leucemia, que es una enfermedad heterogénea. Y cada persona, un paciente que tiene una recaída después de una quimioterapia, presenta una mutación totalmente diferente genéticamente que otro paciente, por lo cual es bastante difícil de tratar. Entonces, esto sería una de las ventajas de los biofármacos en comparación a la medicina tradicional o los fármacos tradicionales. Ya. Y bueno, es un poco desde el punto de vista ya global, ya en la parte un poco más nacional para Marlene. ¿Qué se entiende por biotecnología farmacéutica o por medicamentos biológicos en el Paraguay? Bueno, nosotros tenemos una definición por INAVISA, una definición de medicamentos biológicos que son proteínas, son sustancias compuestas por proteínas, azúcares o ácidos nucleicos. Una mezcla, también puede ser una mezcla de ellos, en células, tejidos o derivados de los mismos. Estos medicamentos pueden ser obtenidos a partir de microorganismos vivos o sus tejidos, incluyen virus, toxinas, antitoxinas, anticuerpos monoclonales, vacunas, sangre, productos derivados de la sangre, heparina y así una cantidad de, de más moléculas, digamos. La fuente de obtención de estos medicamentos se obtienen a partir de cultivo celular, de microorganismos, extracción a partir de tejidos o fluidos biológicos. Se pueden obtener también a partir de las técnicas de ADN recombinante, transgénesis, técnicas del hibridoma o propagación de microorganismos en embriones o animales. ¿Estos medicamentos para qué se utilizan? Se utilizan para la prevención, el tratamiento y el diagnóstico in vivo de determinadas enfermedades. Eso es lo que nosotros manejamos como medicamentos biológicos o biotecnológicos. Ya, muchas gracias. Ahora para Alexis, o sea, dentro de ese campo de biológico, ¿cómo se maneja la protección de patentes en el campo de la biotecnología farmacéutica en Paraguay? Bueno, eh, realmente no se distingue mucho de las otras áreas de protección, ¿verdad? Como son el área mecánica o química pura, etcétera. Básicamente, en este campo lo que se busca también es proteger la investigación, el desarrollo y mediante la otorgación de una patente, ¿verdad? Incentivar a los investigadores a desarrollar nuevos productos en este campo para, bueno, tener más alternativas a las distintas enfermedades que se pueden presentar o distintos problemas técnicos que se encuentren en esta área. A nivel global, se suele considerar cuatro áreas en el campo de la biotecnología farmacéutica en donde se suele hacer protecciones. Estos son nuevos compuestos, podemos referirnos a estos nuevos compuestos como anticuerpos, monoclonales, podrían ser algún tipo de vacuna, hay también ARN de interferencias. Bueno, ejemplo de esto ya estuvieron mencionando los demás colegas. Después tenemos los métodos de producción
que básicamente buscan también facilitar de alguna manera la obtención de estos nuevos productos o también la reducción de costos o hacerlo más inocuos, o sea, que sean más efectivos, que dure más tiempo. O sea, todos estos métodos de procedimientos también se suelen presentar. Y luego, o sea, están lo que son métodos diagnósticos y métodos terapéuticos que si bien en Paraguay estos no se protegen por patentes, sí forma parte del área que sería la biotecnología farmacéutica. Y bueno, eventualmente si un investigador paraguayo desea obtener algún tipo de protección en estos campos, podría incluirla en su solicitud buscando, bueno, obtener el derecho de prioridad y eventualmente conseguir la protección en otros países, ¿verdad? Pero básicamente la protección acá en Paraguay se centra más en lo que son el desarrollo de nuevos compuestos y en el desarrollo de métodos de producción de estos compuestos. Ya. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, una charla que tuvimos ayer, estábamos hablando un poco con bioinsumos o productos biológicos y se habló de que por lo menos en Paraguay existía, o sea, la legislación permitía, por ejemplo, la protección de microorganismos, o sea, sin necesidad de que se haya sufrido alguna modificación genética. No sé si de repente sabes un poco más sobre eso. Bueno, por patentes, por lo menos, el microorganismo aislado como tal no se podría proteger. No se podría proteger, pero hay matices. Si el microorganismo está dentro de un proceso, lo que se protege es el proceso en el cual está involucrado el microorganismo. O sea, el microorganismo sería una etapa de dicho proceso, lo cual no impediría utilizar el microorganismo en otros procesos, ya que el microorganismo en sí estaría disponible ya en el ambiente o podría ser aislado del mismo. Entonces no hay una propiedad sobre los distintos usos que podrían llegar a tener ese microorganismo, pero sí sobre el procedimiento particular para el cual se ha descrito en la solicitud, ¿verdad? En la cual hay la invención. Ahora, en lo que respecta a microorganismos modificados, sí son protegibles por patentes, se protegen los microorganismos que son modificados y que se distinguen de aquellos que se puedan encontrar en la naturaleza. Necesariamente tendrían que tener un efecto que esté solucionando un problema técnico. Esa es lo que se evalúa, que solucione un problema técnico en el campo que no se pueda obtener de manera obvia y que no exista previamente, ¿verdad? Ya, muchas gracias. Ahora, Johnny, sé que me había mencionado que llegaste a hacer tu maestría en Canadá. Entonces, ¿qué desafíos enfrentarían los biotecnólogos paraguayos al intentar implementar tecnologías avanzadas desarrolladas en países como Canadá? O sea, según tu experiencia, ¿cuáles serían los principales desafíos? Bueno, desde un punto de vista técnico, vamos a empezar con lo que es el establecimiento. Ahora vamos a decirle el espacio donde se pueda realizar la experimentación. Si bien nuestras industrias farmacéuticas están avanzando bastante en nuestro país en cuanto a elaboración de biológicos, por ejemplo, Laboratorio Éticos ya trae, creo que insulina, también ya se está viendo ampliando en ese rubro, vamos a decirle, que es bastante bueno, pero todavía hay, vamos a decirle, convenios que hay que estrechar entre el sector público-privado. Vamos a decirle que estas becas que apoyan incentivos de investigación todavía está dependiente 100% del sector público. Necesitamos que el sector privado también pueda abrir puertas a que se puedan traer maquinarias altamente capaces de producir a gran escala los biofármacos. Por ejemplo, desde Alemania se están exportando maquinarias de alta tecnología como a Estados Unidos, acá a Canadá, Nueva Zelanda, Australia, entre otros, lo cual es un impedimento todavía para nosotros debido a la falta de participación activa del sector privado. Otra cuestión que sería un inconveniente, bueno, que ahora que ya veo que ya no va a ser tanto inconveniente en el caso de los radiofármacos, que ya hay un departamento en Dinavisa donde pueda velar por la
como vamos a decirle, la aprobación de establecimientos donde se pueda producir estos biofármacos, el manejo de residuos de estos, porque son totalmente distintos a los químicos, a los productos químicos en la forma del manejo de los mismos. Entonces tiene una GMP totalmente distinta. Y ahora, por ejemplo, que ya hay un departamento que va a velar por ello, es algo que estamos encaminando hacia el futuro, que es algo bastante bueno. Entonces, en el área legal, por ejemplo, necesitamos especialistas que estén capacitados exclusivamente en el manejo de biofármacos, ya sean abogados o sean especialistas en la producción de biofármacos con conocimiento legal en cuanto a las leyes que regulan estas. Otro inconveniente también que podría ser es la falta de infraestructura para ensayos preclínicos y clínicos. Por ejemplo, un bioterio que esté altamente regularizado con todos los animales o especies que se requieren para ciertos experimentos, donde haya colaboración entre veterinarios, haya colaboración entre abogados y asistentes técnicos, por ejemplo. Y otra cuestión en el área clínica, que todavía en Paraguay está en pañales, vamos a decirle, donde haya regulaciones que avale la ética de la experimentación en personas, en pacientes, donde se les pueda hacer un seguimiento a los involucrados durante la experimentación y que se pueda ver la eficiencia de los biofármacos. Entonces, Ya, muchas eso gracias. sería. Ya, desde el punto de vista de bioterio, creo que hace poco en el laboratorio en el que estoy hablando me habían comentado de que por fin creo que ha aparecido una norma para bioterios en Paraguay. Y la Ah, verdad qué que eso genial. sí es muy importante, la regulación. Entonces, Marlene, te quería preguntar cómo se regula Sí. actualmente la biotecnología farmacéutica en Paraguay. Bueno, actualmente Dinavisa también está formando en eso. O sea, hace un tiempo que estamos ampliando nuestras resoluciones, también decretos, para regular este tipo de medicamentos. Tenemos la resolución 233, que es nuevita, en la cual se establece todos los lineamientos eh, para el registro de medicamentos, tanto biológicos como biotecnológicos. En esa resolución se establecen los requisitos generales, digamos, para que deben cumplir todos los tipos de productos y también requisitos específicos que deben cumplir, por ejemplo, las proteínas obtenidas por ADN recombinante, los monoclonales, las vacunas, los hemoderivados, también los innovadores, los biosimilares. Entonces, esa es la resolución que engloba todo eso. También tenemos una resolución del 2022, que es la de registro condicional. Un registro condicional sería un registro con un periodo de validez de un año, que tiene la posibilidad de renovarse por un periodo igual. La diferencia con un registro normal es que el registro normal tiene un periodo de validez de 5 años. Este registro condicional se le otorga a los medicamentos, a vacunas especialmente ahora, cuya fase 3 está en curso. Tiene que tener finalizado su fase 1, fase 2 y fase 3 en curso para que pueda ser emitido este registro. Entonces, también tenemos unos lineamientos para el ingreso de medicamentos biológicos o medicamentos de síntesis, pero sin registro sanitario. Entonces, en este caso, el médico tratante es el que se hace responsable de ese tratamiento. Se permite el ingreso de los medicamentos para el tratamiento de un periodo de 60 días. También tenemos una reglamentación para el registro de medicamentos utilizados en enfermedades poco frecuentes o enfermedades huérfanas. Tenemos también tenemos nosotros unos países de referencia. Como bien saben, no tenemos una producción nacional todavía robusta, si bien estamos empezando. Nosotros nos basamos en países de referencia. Tenemos una lista, también es nueva, una resolución en la cual se establece estos países. Entonces, tenemos en proceso otra resolución para productos alérgenos. Tenemos, como les digo, si saben la historia de Dinavisa, hace 2 años se independizó del ministerio
Entonces se está fortaleciendo y estamos en una etapa de formación y también de avance, porque avanzamos mucho. Tenemos pendientes resoluciones para biosimilares específicamente, para modificaciones post-registro de biológicos, porque tenemos una resolución en la que habla de modificaciones de medicamentos, pero sabemos que las modificaciones post-registro dentro de biológicos es distinta a un medicamento de síntesis. Presentan tantos cambios que no podemos hacer una lista y decir estos cambios se va a permitir, sino todos los casos todos los medicamentos se evalúan caso a caso. Entonces, esas son las resoluciones que tenemos ahora mismo y son los lineamientos que cumplimos para el registro de este tipo de productos. Ya. Y ahí justo mencionaste los biosimilares, pero algo te quería Sí, consultar si a sí, nivel de regulación en Paraguay se hace la sí. distinción entre biológicos y biosimilares. Biológicos, el biológico innovador y el biológico, sí, biosimilares, sí. El, Ujú. entre, para el registro de los medicamentos biológicos similares deben presentar el estudio clínico, perdón, todo el estudio debe ser comparativo, o sea, todo, desde la estructura primaria, todo debe ser en comparación al innovador, Sí, sí. pero Ah, sí hacemos esa diferencia. según tengo entendido, o sea, ya para aclarar mi caso, que yo hice una maestría en biotecnología en la Universidad de Melbourne, entonces Sí, estuvimos dando un poco de esa parte de regulación y eso, porque ya está bastante también fuerte con la parte de biomedicina y farmacéutica. Y sí, algo que destacaron mucho siempre fue el concepto de bioequivalencia, porque como ya has mencionado, un sí, cambio en el proceso biológico hace que sea ya diferente, entonces no es como un medicamento de síntesis. de síntesis, exactamente. Sí, ya llegaron a establecer parámetros de bioequivalencia. Bueno, no, o sea, no tenemos, nosotros en Dinavisa el término bioequivalencia lo utilizamos para medicamentos de síntesis. Ujú. En medicamentos biológicos usamos biosimilares. Entonces, como te dije, para registrar estos medicamentos nos basamos básicamente en los países también de referencia. Por ahora, ese es nuestro norte. Entonces, tenemos el dossier aprobado por de, agencias de referencia, ARES, las ARES, que son agencias reguladoras estrictas. Entonces, ahí vamos viendo caso a caso los biosimilares. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí. Está bien. ¿Sí? Y ahora hablando un poco sé que todavía, dijiste que todavía no estamos desarrollando los biológicos, pero ahora Sí, desde biotecnología y con los avances esperemos que eso ya vaya cambiando en el futuro. sí. Tenemos, Y si bien tenemos algunas proteínas, nosotras en la reglamentación se define como proteínas de primera generación. Aquellas proteínas ya las viejitas, la eritro, las hormonas de crecimiento, filgrastim, esos productos sí, hay empresas que ya están produciendo. Si bien no producen el principio activo, se hace toda la parte del producto final, entonces se considera elaborado acá en el país. También tenemos laboratorios que están trayendo ya el producto terminado y lo están acondicionando acá. O sea, van avanzando también proceso a proceso. Esperemos que en algún momento podamos desarrollar ya el principio activo también acá en el país, ¿verdad? ujú, Pero estamos en eso. ¿no? Y para eso también tenemos que invertir un poco más en investigación, desarrollar, Sí, pero ya sí. siguiendo esa línea, Alexis, ¿qué recomendaciones daría a los investigadores paraguayos para proteger las innovaciones biotecnológicas? O sea, que son cosas que de repente los investigadores pasan por alto, pero serían necesarias para poder patentar o proteger los descubrimientos. Sí, o sea, se me ocurre dos tipos realmente de investigadores. El que ya tiene su investigación en curso y finalizando, tal vez alguien que ya esté en una maestría, un doctorado o que esté trabajando directamente en investigación tenga una línea abierta.
y aquellos que están iniciando. Para los que ya están en un proyecto avanzado, desarrollando una tesis o en una línea de investigación, la primera recomendación es no publicar eh, sus descubrimientos, sus innovaciones, los avances que tienen de manera temprana. Lo ideal sería que todo eso ellos lo mantengan en secreto, o sea, dentro del equipo, ¿verdad? O dentro de la institución donde se está desarrollando ese producto o ese procedimiento. Y una vez que ellos tengan un avance sólido, entonces puedan redactar una solicitud y presentar en la DINAPI. Una vez que ya tienen la DINAPI, entonces sí, ya puede estar publicando en revistas científicas, ya puede estar publicando en congresos, haciendo charlas. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos más importantes dentro de todo lo que es el examen de fondo es el principio de novedad. Entonces, si la invención que se está pretendiendo proteger ya es conocida, no se puede otorgar la patente. Y eso es independiente si un tercero lo divulga o si es la propia persona la que está divulgando esa invención, porque deja de ser nueva. Entonces, uno cuando presenta la solicitud, tiene un derecho, se le otorga un derecho que se llama el derecho de prioridad, que le permite reclamar esa solicitud en otros países por el periodo de un año, independientemente si divulga ya después. Entonces, por tener ese derecho de prioridad, de las divulgaciones que se hagan a posteriori y que se presenten después las solicitudes después de esa divulgación, esas divulgaciones no le afectarían. En cambio, si no tiene ese derecho de prioridad, esas divulgaciones que se realizan antes sí le estarían afectando y podrían estar matando la novedad de las invenciones que estén creando. Entonces creo que ese es uno de los errores que podrían caer más fácilmente los investigadores, porque, bueno, desde la academia nos enseñan a publicar, a realizar artículos científicos, a mostrar nuestros avances, ¿verdad? Cosa que está bien, solamente que si estás buscando una patente, ese tiene su proceso, o sea, se tiene que hacer en una etapa siguiente y no de manera temprana, ¿verdad? Ahora, para aquellos investigadores que estén en proceso de desarrollar un proyecto o quieran incursionar, lo que yo recomendaría es hacer lo que sería un estudio de mercado y ver cuáles son realmente esas áreas técnicas en las que se está necesitando, o sea, para poder invertir entonces en ese campo y ver cuáles son las falencias, ya sea una enfermedad, ya sea, ya sea un producto, incluso un aparato. Entonces uno dice, bueno, este es el problema. Entonces digo, bueno, estudio este campo y veo cómo solucionar eso. Una vez que solucione ese problema, entonces ya podríamos ya estar hablando de haber hecho una invención, ¿verdad? Y una vez definido ese campo que uno quiere estudiar, ¿verdad? O quiere investigar, puede ocurrir el caso también que te gusta un campo, pero ese campo tal vez no tenga tanto mercado en el país por la demanda, ¿verdad? Somos un país pequeño, 6 millones de habitantes, es una enfermedad muy rara, capaz es una enfermedad que tiene uno cada 1 millón o uno cada 5, entonces el mercado es muy pequeño, pero eso no impide que uno no, o sea, que no impide que uno realice esa investigación. Lo que sí debería hacer es ver cuáles son esos mercados para ese producto que está desarrollando. Entonces, una vez que presenta la solicitud en el país, utiliza esa solicitud que presentó en el país para reclamar el derecho de prioridad y ir y presentar en los demás países, pero necesita conocer ese mercado al que está destinado su producto. Y ya que estamos en la redacción o sea, en los inicios de una investigación, otra recomendación que daría es consultar las bases de datos de patentes que están disponibles, el de la WIPO, de la Unión Europea, tenés de la USPTO, que es de Estados Unidos, las de China, si saben chino, si tienen un traductor muy bueno, ¿verdad? Que hay eh, herramientas de inteligencia artificial que hacen las traducciones, ¿verdad? Entonces, consultar esas bibliografías, porque ahí están los avances reales en esos campos y además es una manera mucho más fácil de buscar porque tiene todos los clasificadores
Y también la forma en que presentan los problemas, uno te dice, bueno, acá está presentando el problema de esta manera, entonces te da un panorama de cómo vos tenés que presentar el problema y hasta qué punto vos puedes decir, bueno, ya tengo suficiente como para presentar una solicitud. Porque también esa es la cuestión para los investigadores, muchas veces investigan y no llegan a la conclusión de decir, ¿será que ya es suficiente? ¿Ya puedo presentar una solicitud o aún me está faltando? Entonces, al consultar las bases de datos de patente, uno ve cómo se plantean los problemas y puede decir, ah, ya estoy respondiendo a un problema técnico, ya tengo suficiente para una solicitud, entonces ya procede a presentar la solicitud, porque como dije, uno de los requisitos importantes de la novedad, si vos ya desarrollaste una invención, te conviene presentarlo antes posible, antes que otra persona presente ese problema, esa solución a ese problema. Y la novedad se analiza a nivel mundial. Entonces, cualquier documento en cualquier parte del mundo puede afectar la novedad de la solicitud que uno esté realizando. Creo que esas serían las consideraciones más importantes y que en el área de investigación son las que es más probable que se den. Y, sí, y ahí justo mencionaste lo del análisis de mercado, que me pareció bastante interesante, más porque, como dijiste, si bien si el mercado en Paraguay es más chico, podrías ver para aplicar en otros, realizar la solicitud en otros países, pero si bien el criterio de novedad es global, creo que la parte de propiedad intelectual es regional, ¿no? Sin un principio de territorialidad. Sí, o sea, la protección que se da es territorial. Es decir, si vos querés proteger en Paraguay, presenta la solicitud en Paraguay y solo te sirve para Paraguay. Y si tu mercado está por poner un nombre, en Japón, entonces tendrías que presentar también en Japón. Pero ¿cuál es la facilidad o sea, cuál es el beneficio de presentar en la DINAPI? Que obviamente si la investigación se realizó en el país, es mucho más, o sea, te queda a la mano hacer la presentación. Y con eso voy a conseguir lo que es el derecho de prioridad. Entonces, con ese derecho de prioridad, vos tenés un año de tiempo para poder conseguir un agente en Japón, poder conseguir tal vez alguna empresa interesada que pueda hacer las gestiones allá o que quiera comprar una parte o que pueda decir, bueno, yo te ayudo acá a hacer la parte administrativa o procesal y, o sea, puedes llegar a un acuerdo porque tenés un plazo. En cambio, si vos querés proteger directamente Japón sin presentar en la DINAPI, podrías, pero te podría llevar mucho más tiempo y el tiempo en este caso vale oro. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que estás perdiendo, otra persona podría llegar a esa invención o se podría filtrar esa información y se podría divulgar esa invención y entonces perdería tu derecho de prioridad y por tanto eventualmente no podrías demostrar la novedad de la invención que vos estás presentando. Entonces, aun cuando tu mercado sea específico para Japón, tenés beneficios al presentar la solicitud en el país porque obtenés el derecho de prioridad que básicamente eh, te permite correr, o sea, usar esa fecha, para que a partir de ahí recién se busque antecedentes para atrás. Entonces, si hablamos de tecnologías nuevas, eh, por ejemplo, no es lo mismo buscar antecedentes desde hoy que buscar antecedentes desde hace un año, porque para hoy habrá 1 millón más de antecedentes en ese un año de tiempo. Y ese 1 millón más de antecedentes, algunos de ellos podría afectar tanto la novedad y después otros requisitos como la actividad inventiva, que es algo que se analiza también durante el proceso. Sí. Y otra parte importante, de hecho, a mí me llegó a hacer me llegó a tocar hacer análisis de mercado para una empresa ya durante mi maestría, y que básicamente es importante el análisis de mercado porque por lo general las aplicaciones suelen tener un costo, entonces es definir bien qué mercado en lo que querés incursionar, el que querés proteger. Sí, y bueno, de hecho que para este campo que es la biotecnología farmacéutica, no me tocó ver los precios de estos productos, pero es mi corazonada decir que dentro de todos los campos de la biotecnología creo que la parte farmacéutica es la más costosa. Entonces, si uno hace un buen análisis de mercado,
podría con un solo producto generar una buena rentabilidad, pero también, o sea, poder enfocarse en aquellos productos que sean más rentables, porque si uno quiere generar un producto biotecnológico para el Paraguay, y tiene que analizar también la realidad, no todos podrían costear un tratamiento como el que estaba mencionando el magíster recién, ¿verdad? Un tratamiento tan personalizado donde se le hace el mapeo a la célula particular de la persona, etcétera. Entonces, uno dice, bueno, esto es lo que me interesa, puedo desarrollar esto, pero si uno quiere seguir investigando, eso necesita generar dinero, ¿verdad? Entonces, ya tiene que analizar en dónde va a vender esa tecnología y si identifica esos mercados, ok, presenta la solicitud y directamente va y protege en esos países de tal forma generar esa rentabilidad que le va a permitir desarrollar todavía la tecnología en la que está interesada. Entonces creo que es algo muy importante dentro de todo lo que es el sistema de patentes, porque uno tiene que generar un producto que solucione un problema técnico, pero a la vez ese producto tiene que poder ser rentable, porque si no es rentable, o sea, cualquier investigador eh, eventualmente va a quebrar, digamos, ¿verdad? Y bueno, lo mismo, o sea, el Estado, acá en Paraguay por lo menos, casi todas las investigaciones son financiadas por el Estado, ¿verdad? Pero también sabemos que los recursos del Estado son limitados, eventualmente se pueden restringir las áreas o demás, pero si las instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, la Universidad Nacional empieza a obtener patentes, esas patentes empiezan a ser rentables, esos fondos que empezaría a adquirir podría utilizar y autoabastecerse para financiar sus propios proyectos y no depender de si otra institución o si el presupuesto da o si se presenta otra pandemia y se recortan los gastos para poder ver si invertir o no. ¿Por qué? Porque ya va a tener como un producto de lo que ya está desarrollando. Entonces creo que es algo muy importante que los investigadores se focalicen en esas áreas que realmente van a producir y que van a generar un beneficio real en el corto y mediano plazo, ¿verdad? Una vez que la investigación esté más afianzada en el país, que realmente ya haya una hoja de ruta más clara, eh, entonces dar los siguientes pasos. Pero utilizar la herramienta de la propiedad intelectual para poder asegurar esas invenciones, porque lo que te permite es proteger ese avance tecnológico que se está desarrollando. Ujú. Ya. Y ahora, Johnny, en tu caso, ya que tuviste experiencia viendo cómo un poco es la biología farmacéutica afuera, ¿conoces algún ejemplo de algún proyecto exitoso en biotecnología farmacéutica que se pueda traer y ser replicado en Paraguay? Bueno, como ejemplo voy a usar el caso de mi investigación, justamente radioinmunoterapia. ¿En qué consiste este tratamiento que estuve trabajando estos 2 años? Es básicamente un anticuerpo específico que es para un antígeno en células de leucemia y en células, en levaduras que son el Cryptococcus neoformans que causa la meningitis. Entonces, ¿qué es lo que hice en mi caso? En mi investigación es utilizar los anticuerpos que son específicos para CD33 en el caso de la leucemia y 1 a 3 beta glucano en levaduras. Entonces, lo que es un azúcar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos anticuerpos? Estos están conjugados. Lo que se hace es una modificación química en el que se le agrega un agente quelante al anticuerpo para que pueda sostener un radioisótopo. Estos radioisótopos pueden ser emisores de energía altamente ionizante en forma de partículas alfa o beta, lo cual se somete a un proceso de exposición a las células tumorales por determinado tiempo, de acuerdo al mapeo genético del paciente. Entonces, ese tiempo va a variar de acuerdo a la farmacodinámica del organismo de cada individuo, es diferente. Entonces, se hace un dosaje. En mi caso fue in vivo, que es el modelo animal con con modelos de ratones
Entonces se le da una emisión o, ¿cómo se dice? Un tratamiento a un tiempo específico con un dosaje distinto. Se hace prueba de dosajes en modelo animal para determinar qué modelo se va a transferir en el proceso clínico con los pacientes. Entonces lo que se hace es una reducción de la población tumoral en los pacientes, se mide eso y mediante esa medida se ve si es significativo el impacto de los biofármacos. Entonces, o de los radiofármacos en este caso. Entonces, ese es un ejemplo de mi proyecto que estuve trabajando y se vio la efectividad de que al mismo dosaje de los anticuerpos radioetiquetados se reduce la población tanto de levaduras como de células tumorales en el caso de la leucemia. Ya. Y a tu parecer, si se quisiera hacer algo similar en Paraguay, o sea, ¿qué es lo que haría falta? Primeramente necesitaríamos como un ciclotrón donde podríamos elaborar nuestros propios radioisótopos, exactamente. En Argentina ellos cuentan, justamente estábamos teniendo un postdoctorado o doctorando que es de la Universidad de Buenos Aires, ellos cuentan con un generador de lutenios 177. Lo que nosotros podríamos hacer como inicio es importar estos radioisótopos y hacer las conjugaciones de los anticuerpos en Paraguay. Entonces, eso sería un comienzo y presentar proyectos al gobierno, en este caso por medio de CONACYT, de que pueda financiar la elaboración de radiofármacos y promover la investigación en nuestro país para no estar dependiente de los países vecinos que ya están avanzando en el caso de la medicina nuclear. Ya. Y Marlene, desde tu perspectiva, o sea, ¿cómo podrían las instituciones académicas y gubernamentales colaborar para impulsar la biotecnología farmacéutica en Paraguay? Bueno, como todos sabemos, la biotecnología farmacéutica es un área que necesita mucha inversión y yo creo que es necesario la formación de equipos multidisciplinarios y convenios del sector privado con el sector público, tanto la academia como eh, instituciones gubernamentales, que para poder realizar investigaciones, los ensayos clínicos y también para el desarrollo o como para laboratorios, porque no tenemos laboratorios para productos biológicos. Entonces, un convenio para aumentar, para instalar esa capacidad en los laboratorios ya existentes o nuevos laboratorios, si se puede mejor, con esa capacidad, porque sabemos que los medicamentos biológicos necesitan análisis específicos y cada producto otra vez varía en el tipo de análisis que necesita. Entonces sería convenios para investigación, para poder realizar ensayos clínicos y para poder realizar acá en el país el control de calidad de esos medicamentos. Ujú. Ya. Y bueno, ya pasando por eso, esta es una pregunta un poco abierta para los tres, ya que desde sus distintas perspectivas, ¿qué estrategias podrían implementarse para fomentar la investigación y el desarrollo de metodología farmacéutica? Entonces, Malene, ya habías comenzado lo de los convenios. No sé si habría alguna otra herramienta que te parece que podría hacer. Para, discúlpame, Sí, para- para fomentar la sí. investigación y el desarrollo de biotecnología farmacéutica. O sea, además de los convenios, ¿qué podría... Y, y como dije, sí, es algo que tiene que estar involucrado tanto el sector privado, que son los que van a desarrollar, son los que van a producir ese producto, y el sector público. Eso es lo que yo creo, desde, tanto del CONACYT, desde los sectores académicos y Dinavisa también, porque no podemos desarrollar productos farmacéuticos sin tener una reglamentación, una regulación. Entonces, Dinavisa tiene que crecer sí o sí a la par. Y como sabemos, muchas veces la industria farmacéutica crece mucho más rápido que que las regulaciones. Y entonces, Dinavisa debe estar ahí, debe estar fortaleciéndose siempre.
No puede Sí, quedarse atrás porque, o si no, no vamos a poder registrar este tipo de medicamentos, nos vamos a quedar sin medicamentos. sí, siempre formación continua, actualización continua, ese desarrollo no Sí, para. Y, exactamente. Tan de riesgo. y de repente, a tu parecer, ¿qué faltaría para ir promoviendo esas asociaciones? O sea, ¿qué estaría faltando para que colabore un poco más la industria, los organismos gubernamentales y la industria, por ejemplo? Bueno, yo entiendo también que la industria, el principal factor sería el factor económico. Como somos un país pequeño, invertir tanto dinero, tanto para un país pequeño, entonces creo que es un inconveniente también para ellos. Aunque Mm, importar estos productos evidentemente siempre va a ser eh, más caro, digamos, más costoso para el paciente, pero entiendo que para las industrias es más rentable importar que instalar un laboratorio para todo el proceso de producción que lleva un medicamento biológico. Entonces, yo creo que va, que pasa por ese lado, como para poder empezar la producción y eh, los convenios, yo no sé si son fáciles, pero creo que una vez que que la empresa decida fabricar un producto y que va a favorecer al país, es posible hacer esos convenios con el sector con el sector gubernamental, con instituciones que van a estar dispuestos a colaborar, porque va a ser un crecer juntos también. Es un beneficio tanto para la industria como para el sector público. sí. No, y entiendo. Lo de la reglamentación es importante, tenés que reglamentar primero antes de poder siquiera aplicar eso. Y Sí. por lo que vi en mi experiencia en Australia, no sé después Johnny si en Canadá podrías ver un poco, que de repente lo que hay en el caso de Australia fueron un cambio en políticas públicas para fomentar la inversión en la parte de eh, biotecnología farmacéutica, porque como decís, y como creo que todos nosotros hacemos, requiere de una inversión grande. Entonces, tendrías que motivar a las empresas a invertir. Entonces, de repente, eso lo que habría que ver para establecer algunas políticas públicas a futuro, si de ser posible, e ir por lo menos incentivando a las empresas a desarrollar ya sus propios biológicos a nivel nacional. Johnny, no sé si en Canadá, si sabes algo un poco de la situación ahí. Acá la situación lo que ayuda bastante, por ejemplo, en el laboratorio donde está trabajando mi supervisora son los convenios internacionales. Si bien nosotros podemos apuntar como micromercado, vamos a decirle, en el país, porque el país es chico, pensar en grande, yo creo que va a ser el mejor método de atraer inversión internacional en cuanto a lo que es el impuesto, porque tenemos impuestos bastante bajo en comparación con países de primer mundo, ¿verdad? Acá en Canadá, específicamente la Universidad de Saskatchewan, donde yo estoy haciendo la maestría, donde estuve haciendo la maestría, está en convenio con la NASA, la Agencia Espacial de Canadá y la Agencia Espacial de los Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos financiamiento de estas agencias debido al impacto que genera los radioisótopos, ¿verdad? Para la salud. Muchas personas cuando escuchan radiactividad piensan que es de lo peor, que puede contraer cáncer en el proceso de buscar la cura al cáncer y no es tanto así. Es de acuerdo al dosaje y la exposición, hay mecanismos de defensa que se utiliza y se hace investigación para protegernos contra la radiactividad, no solamente acá en la Tierra, sino también se hacen investigaciones para elaborar trajes, por ejemplo, de protección espacial para investigadores que quieran incursionar en el espacio. Entonces, esa es la forma en la que se atrae inversión extranjera. Entonces, con un buen proyecto bien elaborado, con una aprobación y el soporte del área pública de nuestro país y del área privada, se puede enviar proyectos de inversión a universidades extranjeras donde se pueda atraer inversiones en nuestro país. Entonces es posible, pero lleva tiempo. Ya. Y en tu caso, Alexis, desde un poco la parte ya más de propiedad intelectual, o sea, ¿qué se podría hacer para fomentar la investigación o el desarrollo de productos biotecnológicos?
Yo creo que, o sea, lo principal, porque desde mi experiencia, la mayoría de las solicitudes que yo analizo son extranjeras. Entonces creo que el primer paso para nosotros como país ir a incursionar en esa área es presentar solicitudes nacionales, ya sea del sector privado, de las universidades, de investigadores particulares, que hagan el ejercicio de presentar las solicitudes y que en el proceso vayan aprendiendo sobre eh, todo lo que tenga que ver con la propiedad intelectual, con las invenciones, con la patente en sí. Porque, o sea, de manera preliminar uno podría decir tal vez, no es patentable, o tal vez me falta más, o tal vez me falta menos, pero únicamente en el examen de fondo que se realiza en la oficina uno puede determinar con exactitud si es o no algo que se puede proteger, ¿verdad? Y también, o sea, incluso te permitiría ver, o sea, desde un, un nivel más de gobernanza, ¿verdad? Permitiría ver cuáles son los campos que se están incursionando o cuáles son las líneas en las que se están avanzando hacia una materia patentable, ¿verdad? Entonces, si no se presentan solicitudes, no sabemos decir, no, estamos a un paso de generar una vacuna, estamos a un paso de generar una ARN de interferencia, estamos a un paso de generar un anticuerpo monoclonal. No sabemos, ¿verdad? Porque las investigaciones se quedan en las universidades, se quedan en artículos científicos y una forma de medir realmente el avance es mediante el número de solicitudes que se presentan. Entonces creo que un pequeño paso sería que los investigadores puedan hacer ese paso de presentar una solicitud de patente y que en ese proceso puedan ver, me faltó presentar esto, porque usualmente se hacen las investigaciones y después autoevalúan y uno nomás ya dice que tal vez no haya nada acá o tal vez es muy largo el proceso. Entonces creo que lo esencial sería eso, de tal forma que ese sector privado, porque decimos, estaba escuchando, ¿verdad? Que tiene que haber ese vínculo del sector privado con el sector público. En este caso, en lo que es investigación, las universidades básicamente son las que representan más, por ejemplo, la Universidad Nacional es la que más representa lo que es la investigación pública, pero si no hay por ejemplo, una solicitud de patente, ¿cómo el sector privado se va a enterar en qué se está investigando, ¿verdad? Porque desde el extranjero una universidad o una empresa privada de España o de Estados Unidos va a entrar y va a ver qué patente se está presentando, porque esos son uno de los principales indicadores que se ve para saber, bueno, si es que puedo incursionar en esta área, si voy a invertir, pero tal vez ingresa y ve que no hay ninguna línea por ahí. Ahora, si se van presentando las solicitudes, van a ver que hay una línea por ahí. Entonces, empresas que se dedican a eso van a estar interesadas, tipo, va a haber una comunicación un poco más fluida y se va a poder generar esa clase de vínculo, esa clase de convenios para poder llegar a las inversiones que se necesitan. Ya, o sea que desde tu punto de vista, el hecho de presentar más solicitudes también ayudaría a que haya más visibilidad de lo que se está haciendo. Más visibilidad tanto para los investigadores, porque los investigadores se darían cuenta, por ejemplo, que, yo ya, porque, o sea, uno diría anticuerpos monoclonales y aprendemos desde el segundo semestre de la carrera prácticamente sobre anticuerpos monoclonales y cómo crear y pareciera todo fácil, ¿verdad? Sin embargo, hoy día se siguen presentando patentes de anticuerpos monoclonales porque se sigue innovando y se sigue obteniendo nuevas cosas y es mediante una metodología que está desarrollada que está solucionando un problema nuevo cada tanto. Y llegar a esa metodología nos permite decir, pero yo estoy haciendo una investigación como el que está haciendo tal laboratorio, entonces yo también podría presentar una solicitud y bueno, creo que eso se va a autoalimentar, pero también permite ser visible al país en la región, porque, qué sé yo, investigadores de Argentina o empresas de Argentina, de Brasil,
o de Europa o de otras partes del mundo verían cuáles son las áreas en las que se están avanzando, entonces estarían interesadas en invertir en esa área porque están viendo datos reales. Pero si todo queda oculto, las revistas también, o sea, muchas de las revistas que no son tan buenas, o sea, que no son tan buenas, no se consultan. Y las que son más buenas, generalmente ya son pagas o es un grupo selecto de personas. Y la realidad es que el empresario difícilmente se sienta a leer los artículos científicos como leen los investigadores. Los empresarios ven datos y esos datos generalmente salen de oficinas como las de propiedad intelectual porque ahí es donde se mueve el valor agregado de los productos, es decir, de las inversiones y demás. Entonces, esos datos que están ahí de manera académica pueden ser muy buenos, pero no están plasmados en la parte de propiedad intelectual, entonces es como que están ocultos. Tal vez hay, pero están ocultos a los ojos de los demás. Ya. Y también ya estuvimos hablando, ya estuviste mencionando unas cuantas veces las solicitudes. En ese sentido, o sea, ¿cómo se evalúan las solicitudes de productos biotecnológicos en Paraguay? Sí, el proceso es el mismo para todos. Básicamente nosotros tenemos la ley 1630, que es la ley de patente, y ahí están los requerimientos que tiene que cumplir una solicitud de patente para que se pueda otorgar, ¿verdad? Lo principal es que sea nuevo, que tenga actividad inventiva y que tenga aplicación industrial. Estos son los principales. Y se deben referir a productos o procedimientos. Como había mencionado antes, también está el tema de uso terapéutico y demás, pero que nuestra legislación no considera y habla específicamente luego, le excluye de protección. Entonces, los segundos usos no se protegen, los métodos de tratamientos no se protegen, los métodos de diagnóstico tampoco se protegen, pero si son esas las áreas que el investigador está realizando y ve que en otro país sí se protege, bueno, no impide de que pueda utilizar el mecanismo para conseguir ese derecho a propiedad intelectual que es lo que estaba mencionando anteriormente. Entonces, una vez que llega al examen al departamento de examen de fondo la solicitud, entonces lo primero que se hace es una búsqueda de antecedentes para determinar el primer criterio que es la novedad. Y la novedad básicamente es que tal cual como se está reivindicando, ese producto existe o no existe. Es una respuesta de sí o no, ¿verdad? Y que suele ser un criterio muy fácil de salvar porque generalmente siempre hay algo nuevo. En el caso de un anticuerpo, la secuencia de los anticuerpos usualmente se representa por las regiones de los 6 CDRs, o sea, por la secuencia de los 6 CDRs, y una sola modificación de un aminoácido en esa secuencia ya le podría otorgar novedad porque es distinto. Entonces, con eso uno ya salvaría. Ahora, pasando al segundo requisito, esa novedad, o sea, esa característica técnica que le otorga novedad, tiene que estar asociado a resolver un problema técnico o a otorgarle un efecto sorprendente. Entonces, si nosotros tenemos un anticuerpo que se utiliza para unirse a un antígeno y se une con una afinidad X, si nosotros modificamos un aminoácido, o pueden ser más, ¿verdad? Pero con decir un aminoácido porque ya es posible con uno solo, y sigue manteniendo el efecto, sería nuevo, pero no inventivo porque no hay ningún aporte. Sería una alternativa de lo que ya existe simplemente. Pero si esa modificación está asociada a un efecto a resolver un problema, porque si lo que vos estás buscando es que sea el doble, el triple, entonces esa modificación ya le estaría otorgando actividad inventiva porque está haciendo 2 veces mejor, 3 veces mejor, 4 veces mejor, y eso básicamente ya hace que sea una mejora, ya es un avance, entonces ya estás realizando una invención en ese caso. Y aplicación industrial que no suele ser tanto un problema porque generalmente si uno quiere proteger es porque quiere comercializar. Si no pudiera, si no pudiera comercializar el producto o el procedimiento, no estaría buscando una protección. Entonces, esos serían los principales. Después, se ve también que no esté excluida de protección, ¿verdad? Entre esos, por ejemplo, o sea, están
que plantas, que no es nuestro caso, pero sí, por ejemplo, aquello que es lo que sería el área farmacéutica, aquello que se sabe que atenta contra la salud o el medio ambiente, ¿verdad? Pero esto suele ser un poco difícil de objetar porque al ser un producto nuevo, no hay sustento para poder decir que atenta contra la salud o contra el medio ambiente o contra la vida de los animales. Y además existen otras instancias donde, o sea, otorgar una protección no implica una habilitación del uso o comercialización, sino que están las demás instituciones que regulan el producto. O sea, el solicitante puede ser propietario, pero están otras instituciones que son las que regulan, ¿verdad? Entonces estarían eso. Y luego están las que se excluyen totalmente de, como invención, que serían los productos aislados. O sea, un anticuerpo que se aísla tal como está de la naturaleza, por ejemplo, no sería patentable, pero ese tipo de solicitudes, por ejemplo, no se presentan, casi siempre son anticuerpos recombinantes que son diseñados o que se obtienen por el método tradicional de inmunización que después sufren modificaciones y mejoran sus características de afinidad, de estabilidad, los efectos citotóxicos, también, por ejemplo, para activar el sistema de complemento, o sea, todos los efectos que estén asociados con esa molécula, ¿verdad? Y después están, o sea, todo lo que sea aislado puede ser una proteína como tal, tampoco no se podría, pero si está modificado, sí. Y lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Métodos de diagnóstico, métodos terapéuticos no se protegen. Esas son las principales. Y una cosa que no suele ser eh, objeto de rechazo, pero que sí es muy importante, es el tema de claridad y soporte de la memoria descriptiva. O sea, las reivindicaciones, lo que uno quiere proteger, tiene que estar totalmente respaldado en la memoria descriptiva. Y en este caso, algunos, o sea, no en el área farmacéutica, porque todavía no me tocó analizar solicitudes paraguayas en el área farmacéutica, pero sí he visto solicitudes paraguayas en otras áreas donde los investigadores, los inventores, no divulgan todo lo que deberían haber divulgado, porque la solicitud de patente, lo que el investigador tiene que hacer es divulgar todo para que si sale un documento que le esté afectando lo que él esté queriendo proteger, pueda encontrar en su divulgación, o sea, en lo que presentó en la solicitud, algún soporte para poder hacer alguna modificación y poder salvar alguna objeción de novedad o de actividad inventiva que haya saltado a partir de un documento que se haya encontrado. Y uno de los temores, o sea, uno de los errores que también cometen los solicitantes paraguayos es que son muy reacios, o sea, solamente divulgan lo menos posible cuando en realidad deberían divulgar lo más posible para eventualmente poder tener más opción de ampliar la protección que pueden obtener con esa solicitud. Entonces, no es un criterio como tal, pero es un punto muy importante también que se evalúa el tema de la redacción de las reivindicaciones y que eso esté en consonancia con la memoria descriptiva, que sería el documento técnico que le da soporte. Entonces, si uno tiene un producto y hizo diferentes tipos de estudios, todos esos datos de los estudios estaría más que bien que esté dentro de la memoria descriptiva, porque eventualmente si uno dice es nuevo pero no tiene ningún efecto técnico, puede ver dentro de esos datos que generó si hay un efecto que le distingue o que es mejor con respecto al antecedente que está encontrando el examinador, ¿verdad? Que eso únicamente vas a saber en el momento del examen. Entonces los antecedentes saltan ahí y vos tenés que demostrar que tu producto es mejor contra esos antecedentes que se están encontrando. Y ahí, como habías mencionado, lo de la divulgación, creo que es importante entender lo que era la esencia de la propiedad intelectual, que básicamente es un derecho de protección que te dan a cambio justamente de divulgar ese avance, ese conocimiento. Exacto, exacto. O sea, el espíritu de lo que es la patente es darle un monopolio, darle el derecho exclusivo a una persona física o jurídica, ¿verdad? De explotar un producto, un procedimiento, o sea, una invención, pero a cambio de que divulgue esa información. ¿Y por qué es tan importante que divulgue la información? Porque eso es
sirve como base para futuros investigadores, futuros inventores, y le permite a partir de eso utilizar como un piso y dar un siguiente escalón, y así sucesivamente generar nuevas y nuevas tecnologías. Por eso hace rato mencionaba que algo muy importante para los investigadores no solo es consultar las revistas donde se divulgan artículos científicos, sino consultar las bases de datos de patentes como fuentes bibliográficas, porque ahí ya están actualizados los avances y están clasificados incluso por áreas. Entonces vos ves, ya llegaron hasta ese escalón, porque o sea, muchas veces se incurre en hacer una investigación que haya sido está por debajo de uno, dos o en el mismo escalón de cosas que ya están hechas. Mejor utilizar lo que ya está hecho y dar el siguiente paso y entonces usar esa divulgación y partir de ahí para hacer un nuevo avance. Porque como le dije, en el caso de biotecnología, la modificación de un nucleótido, la modificación de un ácido nucleico puede ser suficiente para poder obtener un producto que sea nuevo, que sea inventivo, que tenga aplicación industrial y que, por tanto que sea patentable. Ya, muchas gracias. Ahora, Marlene, ¿en Sí. qué impacto tiene la biotecnología farmacéutica en la salud pública y en la economía de Paraguay? Si es que manejas hasta esa parte. Así, datos concretos no manejo, pero sí, y, tiene un gran impacto. Los medicamentos biotecnológicos, como dije, son medicamentos muy costosos. Entonces, y también dependiendo de la patología a tratar, el precio puede elevarse muchísimo más. Entonces, sí, impacta en la economía del país. Por ejemplo, cuando hay que comprar, cuando hay que hacer licitaciones de estos productos, eh, lleva gran parte del presupuesto por el costo que tiene. Entonces, sí, tiene un gran impacto en la economía y en la salud pública. ¿Y Y cuáles son? al no haber también productos nacionales, o sea, hay, pero poquitos, y los que hay son más accesibles, costos más accesibles, eso también implica un impacto. Ya. Y mi siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los tipos de medicamentos biológicos que de repente tienen más demanda en el país? Los monoclonales. Tenemos muchos monoclonales. Ya. Tenemos muchos biosimilares. Tenemos los innovadores y tenemos también muchos biosimilares. Ya. Y después están los que, como comenté, los de uso compasivo, que Ujú. también ahí ingresa una gran variedad de medicamentos. Eh, los de uso, le llamamos uso compasivo a aquellos medicamentos que no tienen registro sanitario e ingresan por la vía de la excepción a pedido para un paciente en particular. Entonces, esos medicamentos generalmente son comprados por el Estado. Ujú. Y pero generalmente, Mm. ¿qué tipo de enfermedades o aflicciones se tratan con los biológicos que se traen? Eh, Son oncológicos para artritis, para lupus. Esas son las enfermedades que se tratan. O sea, tenemos una amplia gama de medicamentos para distintas enfermedades, pero las insulinas para la diabetes, tenemos filgrastim, o sea, muchos tipos de... Eh, no, y en ese caso mm, también es una inversión grande del Estado. O sea, en mi caso personal, mi abuela tiene Sí, diabetes, ella puede acceder a su insulina gracias al IPS, ¿verdad? Que sí, está asegurada ahí a través de mi mamá. Entonces, llegamos a ver cuando hay falta de medicamentos y hay que comprar, vemos el costo que tienen esos medicamentos. O sea, sí. sí, tienen un impacto grande. Y también me estaba olvidando de las vacunas. La mayor, eh, el mayor volumen de vacunas que ingresan al país ingresan a través del programa ampliado de inmunizaciones. Si bien tenemos laboratorios que registran sus vacunas, que se comercializan, por ejemplo, un antigripal, está registrado, se puede comercializar, pero el mayor volumen lo maneja el país. Y eso es Mm, es es salud pública. O sea, es un costo de salud pública y del presupuesto del país. y no está
Algo No te más escucho. amplio, que no está de más destacar que tenemos uno de los sistemas de inmunización más amplios, Sí, 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 porque vi ahí cuando estuve en Australia, estuvieron, por ejemplo, las vacunas antigripales y clásicos que están, que de hecho en el país uno puede conseguir gratis gracias al país, que sí, ya sí. no tiene que pagar. O sea, si uno No. quiere Y son inmunizarse, vacunas, son vacunas precalificadas por OPS, de, evaluadas por agencias de referencia, o sea, no tienen, o sea, y son las mismas que algunos laboratorios registran y comercializan en la farmacia. Pero hay personas que igual dicen, bueno, no, voy a comprar de la farmacia porque es mejor, pero son las mismas vacunas. ya. Bueno, y tenemos también una pregunta en el chat, ya desde Sí. ahora, tal vez, ya en su momento siempre fue un tema un poco controversial que causó su polémica, pero vamos a intentar discutir esto de la manera más imparcial posible. En que estamos, Antonio preguntó si es verdad que la ley número 5986 del bioquímico en Paraguay podría afectar o limitar el ejercicio del profesional biotecnólogo o tal vez algún otro profesional en el ámbito farmacéutico. No, no te sabría decir la ley, porque no conozco exactamente la ley del bioquímico. Entonces, yo no te podría responder eso. Ya. No, Pero no veo yo el efecto de la ley del bioquímico en cuanto al ejercicio en la industria farmacéutica. sí, porque Un poco, para la industria farmacéutica, el farmacéutico, sí, exactamente. pero no, sinceramente no conozco la ley del bioquímico, Mm, pero sí sé que hubo problemas con los biotecnólogos, y eso, pero no te podría hablar con, con mucho conocimiento de eso. ya. No, y lo que sí sé que ahora se estaba viendo para tratar era la ley del químico farmacéutico, si no me equivoco, ¿no? Esa sí está ya se ingresó para su tratamiento. Esperemos que salga lo antes posible. Esa sí va a ser un avance para nosotros, porque nosotros no tenemos ley. Entonces, eso, estamos esperando. Ya. Y bueno, creo que igual la naturaleza de esa pregunta viene un poco de cómo afectaría eso a la interdisciplinariedad que de repente se necesita para de repente el desarrollo de estos productos biológicos. En realidad, esa interdisciplina es muy importante. Nosotros en el departamento de biológicos estamos químicos farmacéuticos, bioquímicos, licenciado en biotecnología, licenciada en genética. O sea, todo eso forma parte del laboratorio y cada uno aporta desde su conocimiento. O sea, ese factor multidisciplinario es muy importante Ujú. porque tienen diferentes puntos de vista, profesionales con diferentes puntos de vista sobre un medicamento y se abarcan distintas áreas. O sea, tenemos muchas profesiones para el tratamiento de medicamentos biológicos. Sí, o sea, es un área compleja y entre más se desarrolla Mm. la ciencia, más van a haber esos cruces. Entonces sí, Sí, es importante apreciar y valorar que se necesita esa multidisciplinaridad porque no existe una carrera que pueda abarcar todos los todo. ámbitos y No, aspectos que requiera. no, no. Necesitamos todos de todos. Sí. Y a ver, una pregunta más. Ya estamos como que ya son 8:30, entonces las últimas preguntas, te hago una medio como para ir cerrando, después capaz voy a ir haciendo algunas acotaciones más. Ya para los tres, ¿cómo ven el futuro de la biotecnología farmacéutica en Paraguay y qué pasos se podrían tomar para alcanzar ese futuro? Entonces vamos a comenzar ahora con Marlene, que ya te tenía acá hablando. Sí, yo creo que es muy prometedor. O sea, como les había dicho ya empezamos con productos nacionales pequeñitos, pero sí, ya tenemos. Entonces tenemos un camino formado, y vuelvo a repetir,
vigilancia se está fortaleciendo en las resoluciones, o sea, en todos los mecanismos legal para el registro de productos. Eh, no va a ser a corto tiempo, pero sí, esperemos, o sea, espero tener productos nacionales ya registrados, pero es Ya. muy prometedor, porque hay también al tratar en vigilancia, al tratar con los del sector privado, te das cuenta sus intenciones, digamos, y entonces cada vez están más comprometidos y sí, necesitamos, como les dije, de ambos lados, tanto del sector regulatorio como del sector regulado, para poder llegar a ese objetivo. Ujú. Y, Alexis, por tu Pero parte. estamos avanzando, a ambos sectores. Y, o sea, creo que, o sea, la biotecnología en general eh, es una de las ramas que tiende hacia el futuro porque estamos en la tendencia de generar todo lo que sea biológico para que sea más amigable tanto con el cuerpo, con el medio ambiente. eh, pero bueno, creo que hay cuestiones que se tienen que ir subsanando, ¿verdad? Tal vez la vista que yo tenga sea más un deseo que algo que yo esté viendo con claridad, porque como dije, ¿verdad? Llevo 4 años haciendo examen de fondo de solicitudes eh, y en lo que es biotecnología farmacéutica, no me tocó analizar ninguna solicitud paraguaya. Entonces, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, estoy viendo que no, lo que es biotecnología farmacéutica como tal, no hay avance, ¿verdad? Y ahora, lo que espero, ¿verdad? Lo que yo espero es que eventualmente los investigadores puedan identificar cuáles son las áreas que estamos necesitando los paraguayos, ¿verdad? Porque somos expertos para hallar problemas, ¿verdad? Hay muchos problemas, entonces el paso que nos falta para realmente generar una invención es proponer una solución técnica a esos problemas. Hay muchas cuestiones de salud, ¿verdad? Y bueno, en mi periodo que estuve en la facultad, conozco muchas personas que están haciendo investigaciones muy interesantes. Creo que los pasos, como estaba mencionando, es ese de redactar la solicitud y presentar, ¿verdad? Tal vez entre todas esas investigaciones, todos esos estudios, todos esos análisis que hay, tal vez entre eso haya algo que corresponda a una invención y que no está saliendo al mercado porque no se está utilizando la herramienta adecuada que es la propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, estaría muy interesante que, que si es algo que no se está haciendo, que se pueda identificar, ¿verdad? Creo que originalmente, ¿qué es lo que tendría impacto directo acá en el país, ¿verdad? Enfermedades que tengan un mayor volumen, o sea, que es más necesario tratar. Tengo entendido que lo que es dengue, por ejemplo, no tenemos una vacuna que nos sirva y todos los años estamos sufriendo de dengue. Entonces, creo que, bueno, es un objetivo y identificar, bueno, el problema es que con este virus pasa esto. Perfecto. Si ese es el problema, cuando encuentres la solución a ese problema ya tenés una invención y sería muy bueno que se proteja. Entonces, es algo que impacta directamente la salud pública porque es algo que sufrimos cada año. Y si es algo mucho más específico que capaz no tiene mercado, pues bueno, realizar la investigación y ver los mecanismos para que pueda generar esa renta que estábamos conversando y que como fruto de esa renta se pueda financiar nuevas investigaciones, ¿verdad? Entonces, creo que esos serían los pasos, principalmente utilizar la herramienta de propiedad intelectual y disfrutar de sus bonanzas, ¿verdad? Eh, Creo que ese sería uno de los pasos que estamos necesitando para que lo que es la biotecnología farmacéutica pueda tener un camino, un desarrollo acá en el país. Mm, y Jonathan, por tu parte. Bueno, yo, como había mencionado Marlene, el tema, esto de que Dinavisa ahora ya cuenta con con un nuevo departamento que esté avalado para los radiofármacos,
Motiva muchísimo, es un tratamiento que realmente fue eficiente, que yo pude ver con la investigación que estuvimos haciendo acá, que realmente es prometedor para combatir el cáncer, no solamente leucemia, sino distintos tipos de cáncer. Es una problemática a nivel mundial que sería bueno que se pueda hacer una producción no masiva, pero por lo menos que pueda subsanar ciertas áreas de nuestro país, o sea, ciertos departamentos más vulnerables. Entonces, yo creo que con esa capacidad que ahora ofrece Dinavisa, se puede empezar a hacer proyectos tanto del sector público con el privado para poder emprender la elaboración de biofármacos. Entonces, yo le veo la viabilidad. Ya. Y entonces, ahora, en cualquier caso, si alguien de la audiencia tiene más preguntas, pueden seguir haciendo. Vamos a ir terminando alrededor de las 9 en todo caso. Em, pero mientras, bueno, ya voy a hacer algunas preguntas por mi parte. Que creo que justo Alexis llegó a mencionar lo de las vacunas contra el dengue, que sé que ya había algunas que estaban en fase 3. No sé si algunas ya tienen aprobación provisional en Brasil. Pero en este caso, Marlene, para seguir la pregunta, que de Sí, repente, ¿qué pasos necesitaría de repente una empresa para querer registrar esa vacuna para su uso en el país? bueno, antes que nada, tiene que presentar la solicitud, ¿verdad? Las vacunas deben estar registradas, perdón, no deben estar registradas. Debe contar con un certificado de cumplimiento de buenas prácticas de fabricación, la empresa elaboradora, tanto la empresa elaboradora de los principios activos de los principios activos del producto final. La empresa paraguaya tiene que tener un poder de representación de esa empresa, tiene que presentar sus certificados de calidad, sus estudios, los estudios completos, los estudios clínicos, tiene que presentar también los estudios de estabilidad, eh, también tiene que presentar su plan de farmacovigilancia, su PGR, su PGR, el PSUR, y esos requisitos deben presentar para poder registrar. Y eso se evalúa, tiene un máximo de entre 90 y 120 días, es el periodo, el plazo para evaluar las vacunas. Ya. Y Y ah, en este, las vacunas cuentan desde el 2022 con una resolución que es de la liberación del lote. Una vez registrada esa vacuna, cada importación debe ser para su utilización, tanto del programa ampliado como en el sector privado, ese lote de vacuna debe ser liberado por Dinavisa. Entonces, en el momento de la importación, se solicita a Dinavisa la liberación de ese lote. Ese trámite tiene un periodo de 10 días porque deben presentar la documentación correspondiente 5 días antes de la fecha estipulada para la visita al laboratorio o al depósito en este caso. Y luego de esa visita, nosotros tenemos 5 días para emitir ese certificado. Entonces las vacunas tienen que estar registradas, deben fijar precios y para su comercialización como tal o su distribución en el programa ampliado debe contar con la liberación del lote a lote ujú, de cada vacuna. ya. Mira, esta es una pregunta ya un poco más de curiosidad personal. No sé si de repente incluye en Dinavisa. Sí. Si consideran la parte de terapias celulares. Sí, las terapias celulares también hay un proyecto de resolución justamente en eso. Están trabajando mis compañeros bioquímicos y la licenciada en genética en ese proyecto, porque eso viene, o sea, no podemos negar que está llegando y no podemos estar sin una resolución. Entonces, o sea, sin un método, sin una legislación, algo que regule ese tipo de productos. Se está trabajando en eso. Ya, la verdad que mi siguiente pregunta iba a ir un poco más por esa parte de regulación, pero me estás diciendo que se está ahora redactando eso. Sí,
Hay, Porque creo que una parte importante por lo que estaba viendo de repente es el banco de células, ¿no? sí, sí, Que se eso ve habría todo que... eso. Sí. Ya. Y ahora un poco para Alexi en este caso, de repente estábamos hablando de incentivos en la parte un poco de vista de propiedad intelectual. Lo que observé por lo menos ahora en comparación con en Australia, mi experiencia particular fue que de repente todavía no está definido el cómo se va a distribuir no necesariamente los royalties, gran parte de los royalties, pero básicamente a quién se le asigna la autoría, no la autoría, sino quién sería el encargado se me fue nomás ahora la palabra, pero Titular. básicamente el titular, sí. En, que de repente en Australia, por ejemplo, algo bastante estándar es que vos firmas un acuerdo de confidencialidad, que todos los datos que vos generes dentro de la institución en la que está investigando son parte de la institución, pero de que si se llega a patentar algo, de repente vos como el autor, el creador, el inventor, te toca, por ejemplo, así de repente 1 o 2% de las regalías generadas. O sea, ¿vos crees que de repente una estrategia similar sería bueno, o sea, funcionaría para un poco promover el desarrollo de productos biotecnológicos? O sea, actualmente, como no estamos teniendo solicitudes biotecnológicas en esta área, sería difícil utilizar datos reales para poder decir esta estrategia funciona o va a funcionar y esta estrategia no funciona y no va a funcionar, ¿verdad? Em, pero sí, o sea, la ley, por ejemplo, establece que si el inventor en función de un contrato de prestación crea la invención le pertenece a la empresa, ¿verdad? En este caso, si es la facultad, en teoría le debería pertenecer a la facultad porque al inventor se le está pagando para hacer eso, ¿verdad? En ausencia de un contrato. Pero bueno, si hay un contrato de por medio, esto ya realmente es algún tema un poco más legal, ¿verdad? Pero tengo entendido de que se maneja en lo civil, ¿verdad? O sea, si nosotros acordamos 50-50 es 50-50, si es 90-10, 90-10 y si es 99-1 es 99-1, ¿verdad? Habría que ver entonces qué tanto es el peso, ¿verdad? De lo que es la inversión de la investigación y qué tanto es el peso del, del conocimiento técnico, del aporte técnico del investigador, ¿verdad? Y eso se evalúa caso por caso, ¿verdad? En solicitudes, o sea, hay solicitudes de modelo de utilidad, en el área farmacéutica no aplica, ¿verdad? Pero en solicitudes de utilidad, de modelo de utilidad donde el requisito no es tan exigente, la protección es menor, entonces el valor comercial también tiende a ser menor y por tanto la inversión que pueda aportar la empresa o la institución es baja y el peso que tiene el inventor es mucho más alto, entonces ahí las proporciones podrían ser diferentes. Pero bueno, es algo que se tendría que evaluar caso por caso, porque no es lo mismo desarrollar una vacuna contra una enfermedad conocida a partir de una secuencia ya establecida y hacer modificaciones sobre esa secuencia que desarrollar una vacuna para una enfermedad que no se está identificando o que los epítopos no son claros todavía o que no se tienen suficientes datos. Entonces la inversión es mucho mayor, ¿verdad? Entonces el expertise técnico versus la cantidad de inversión, o sea, hay un juego ahí de proporciones, ¿verdad? Sería bueno, o sea, que los investigadores, cuando hacen sus contratos de investigación, tengan en cuenta estos puntos, ¿verdad? Eh, Conversando una vez con una investigadora de la facultad, o sea, de FACEM, me había dicho que FACEM tiene no sé si un protocolo, un procedimiento, no sé cuál es el término, pero donde está más o menos establecido este tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero variaría también de institución en institución. Puede haber otras facultades que no tenga, o puede ser que la universidad como tal tenga una política.
pero bueno, eso se maneja fuera de la DINAPI. O sea, la DINAPI, por ejemplo, no impone este tipo de acuerdos. O sea, tendría que ser una iniciativa de las facultades o de los investigadores como tal, decir, bueno, yo estoy incursionando en esta área y me quiero meter de lleno, ofrezco esto, necesito que me ponga esto, y la condición es que cuando logremos esto, tanto por ciento para mí, tanto por ciento para la empresa, para la institución, ¿verdad? Pero bueno, eso se trabaja todo desde la redacción del proyecto, ¿verdad? Porque tiene que ser un proyecto plausible para poder decir, bueno, en 3 años tengo una patente, o en un año, o en 5 años. Tipo, tiene que haber una hoja de ruta, ¿verdad? Y lo que se suele ver es que las investigaciones suelen ser más explorativas, más descriptivas. Entonces, aún no me tocó ver una investigación que sea eh, específicamente para desarrollar un producto, de un producto patentable acá en Paraguay. Entonces, es algo que realmente sería importante que se debata, y ese debate va a salir una vez que se vayan presentando las solicitudes y se vean los resultados, ¿verdad? Sí. Y ahí desde la UNA lo que sé es que existe ahora la oficina de transferencia tecnológica, que creo que es relativamente nueva. Entonces vamos a ver si se van así estableciendo ya reglamentos desde la UNA que promuevan un poco esa transferencia. Y obviamente para una transferencia efectiva necesitas la parte de propiedad intelectual. Claro, o sea, es importante que sea claro si toda la propiedad intelectual le va a pertenecer a la facultad o al CONACYT, que en muchos casos es el que financia, o a la Universidad Nacional o al investigador, ¿verdad? Pero bueno, cuando hablamos de transferencia de tecnología ya estamos hablando de un producto obtenido, o sea que ya estamos hablando de un título de patente. Ese título de patente, si no se presenta la solicitud, entonces creo que se está comenzando ahí por arriba, ¿verdad? Sería bueno que se comience por abajo, que es lo importante, ¿verdad? Que se presenten las solicitudes, o cuando se redacten los proyectos, que se digan, bueno, este es el problema que quiero solucionar. Y bueno, que se tengan esas consideraciones en cuenta, porque también, o sea, mucho de lo que pasa en un proyecto de investigación, ¿verdad? Por eso generalmente las empresas o las universidades se llevan la mayor tajada, es que cuando se presenta un proyecto no existe una certeza de que se llegue a la solución. Entonces, muchas de esas financiaciones se pierden porque no se llega a la solución que se espera. Sin embargo, el investigador sí recibió la remuneración. Ujú. Entonces, no es que si no se llega al producto obtenido, el investigador devuelve la plata. O sea, hasta donde tengo entendido, no suele ocurrir eso, ¿verdad? Entonces creo que es algo muy importante que se debata, ¿verdad?, entre los investigadores y las fuentes de financiamiento, porque hay que tener en cuenta que las fuentes de financiamiento hoy en día la mayoría son nacionales, ¿verdad? Viene de las universidades, del CONACYT, del Estado, pero si uno tiene un proyecto, puede buscar financiamiento del sector privado, y obviamente ese tipo de acuerdo, vos le decías al sector privado, te va a tocar, o tanto me puede corresponder a mí. Va a depender mucho de qué tan posible sea que tu proyecto llegue a ejecutarse completamente, ¿verdad? Hoy día podemos decir, quiero una cura contra el VIH, ¿verdad? Y tenés tu hoja de ruta, pero puede ser que llegues como puede ser que no llegue, ¿verdad? Y cómo redactes tu proyecto es lo que va a determinar si le convences a alguien que te financie y que te dé el 50% o el 1%. Ujú. Ya. Y creo que otra cosa importante de repente para la parte ya de lo que es productos y tecnológicos es tener en cuenta de que cuando uno quiere diseñar algo, tiene que tener en cuenta ya una estrategia de protección. Porque según Sí. tengo entendido, o sea, no es, no es solamente la patente, o sea, existen otras herramientas que se pueden utilizar. Y de hecho había casos, como ya mencionado, de parte de la parte de diagnóstico, que no se podría patentar, pero podría tener otras estrategias de protección. Entonces, ¿qué otras estrategias de repente vos conocés que podrían usarse? Claro, o sea,
Sí, sí, en el caso de patente en general están lo que son los secretos industriales, pero en el área de lo que es fármaco veo difícil eso, porque necesariamente para que pueda tener un permiso de uso y demás se tiene que conocer qué es lo que se le está aplicando a la persona, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, tenemos las patentes, pero bueno, si de por ahí nosotros generamos un producto, podríamos tener tal vez el área farmacéutica también podría verse desde el punto de vista de un reactor o un sistema de cultivo eficiente, ¿verdad? Entonces eso incluso podría, al tratarse de algo más mecánico, pero que tiene su implicancia en la parte biotecnológica farmacéutica, ¿verdad? Porque es todo lo que tenga que ver con el cultivo, podría ser algo como modelo de utilidad también, ¿verdad? Pero se vería caso por caso. El modelo de utilidad, por ejemplo, se evalúa solamente la novedad y se aplica en el área mecánica. Es decir, tiene que ser un producto como un aparato, un reactor, ¿verdad? Un reactor para cultivo celular, por ejemplo, podría ser. Y si tiene nivel inventivo, ya es una patente de invención y si solo tiene novedad, entonces podría ser una patente de modelo de utilidad. Pero si estamos hablando de usos terapéuticos, segundos usos, métodos de tratamiento, métodos de diagnóstico, la estrategia es obtener el derecho de prioridad y luego con ese derecho de prioridad irse a los demás países donde se pueda conseguir una protección en ese tipo de campos y ver una vez obtenido la protección en esos países, ver para vender la licencia o vender los derechos, hacer la transferencia y del valor de esa patente hacer una nueva línea de investigación, ¿verdad? Ujú. Ya, ahora para Jonathan, ya desde de repente un poco vista personal o en tus de intereses de investigación, de repente, ¿qué líneas de investigación o qué tipo de investigación te gustaría llegar a ver que se desarrollen en el país? Bueno, primeramente, justamente lo que yo elegí ahora para mi doctorado en la línea de investigación en cuanto al tratamiento, no solamente tratamiento, sino a la búsqueda realmente de la cura del daño en la espina dorsal. Por ejemplo, las personas que quedan parapléjicas, que ya no pueden moverse, ¿verdad? Es algo tristemente de que las personas que sufren de eso ya no tengan movilidad ni tengan esperanza de aportar algo, no solamente al país, sino personas jóvenes, ¿verdad? Que ya no tengan esperanzas prácticamente caen en depresión, caen en otros tipos de enfermedades que le impide, ¿verdad? Entonces, yo como investigador y como futuro investigador en esta área, me gustaría que se haga más investigación en esta área para dar esperanza de vida y esperanza de un futuro mejor para las personas que sufren accidentes, por ejemplo, en automovilísticos, accidentes laborales, por cuestiones que se escapan de nuestras manos, ¿verdad? Muchas veces muchas personas quedan inmovilizadas por daños que no estaban planeados, nadie planea, ¿verdad? Su futuro de quedar parapléjico, ¿verdad? Y darle una esperanza de vida, de una mejor vida a estos pacientes que sufrieron de daños. Entonces, a mí me gustaría esa área, también en el área de cáncer porque si bien la quimioterapia es la forma más tradicional y efectiva, vamos a decirle que se tiene hasta ahora de tratar el cáncer, en un futuro me gustaría de que si en nuestro país se pueda producir en los biofármacos en gran cantidad, se pueda hacer un tratamiento más especializado y que sea a un menor costo. Entonces se pueda obtener y se pueda observar una efectividad superior al 80%, por ejemplo. Entonces, la esperanza de vida sería mucho mejor de las personas que sufren de cáncer. Entonces, esas serían las áreas que a mí me interesaría que se tomen líneas de investigación. Y sí, desde ese punto de vista también sería un sueño poder llegar a lo que es el ámbito de medicina personalizada, ya de repente saber qué enfermedad le afecta a un paciente, incluso ya con la medicina personalizada existe lo que es la farmacogenómica, entonces básicamente lo que uno ve es cómo respondería el paciente a tal droga o a cual otra droga. O sea, todo eso sería de hecho sí un sueño y creo que es algo de lo que
sería interesante aspirar, o sea, que deberíamos creo que aspirar a eso en un futuro. Pero sí, teniendo en cuenta el presente en la parte de producción de biofármacos, bueno, se sabe que, bueno, uno toma bastante tiempo, o sea, todo fármaco que se libera, que se comercializa, tiene años de investigación detrás, también tiene un montón de plata detrás, Ujú. y de repente lo que uno está dando en biofármacos, en la parte de desarrollo, es que se encuentra lo que se le llama el Valle de la Muerte, que es básicamente que uno investiga, toda la investigación tiene un montón de candidatos, luego pasa a la parte preclínica, entonces ahí se va disminuyendo y luego llega el Valle de la Muerte, que es básicamente los ensayos clínicos. Entonces, no sé un poco si desde ese punto de vista, Marlene, vos nos puedes dar un poco una vista de cómo funcionarían, podrían llegar a funcionar los ensayos clínicos en el país, o qué haría falta, o qué normas se tendrían que hacer. No, no sé si eso llega a la parte de Inavisa, entonces no. En realidad, sí. En realidad ahora tenemos una dirección de investigación. En esa dirección están los departamentos de ensayos clínicos, ensayos preclínicos. Hay ensayos clínicos que se llevan a cabo en el país. Hay una reglamentación para los ensayos clínicos también. O sea, si bien, o sea, forma parte de ensayos multicéntricos. Son pocos pacientes, pero sí se presenta, hay evaluaciones mis compañeras también hacen sus inspecciones a los centros y, y sí, no muchos, pero se están desarrollando estudios clínicos en el país. Como dije, Ya, multicéntricos, que como son multicéntricos, son poquitos pacientes, pero tenemos reglamentación, tenemos. Y ahora ya forma parte de una dirección independiente. También esa área creció. Antes la sección se llamaba sección de biológicos, guión, estudios clínicos. Pero los estudios clínicos no solamente son para medicamentos biológicos, entonces ahora hay una dirección específica para ensayos clínicos, ensayos preclínicos. Son tres departamentos: ensayos clínicos, preclínicos y la certificación de buenas prácticas de los centros. ya. Y, no, y sería ideal en algún momento poder hacer un ensayo ya lanzado desde Paraguay. Obviamente va a Desde tener que ser Paraguay, multicéntrico, porque, sí, bueno, nivel uno, nivel 2 tal vez se podría, ya cuando es nivel 3 necesitas mucha cantidad de personas, entonces probablemente son sí, varios países. Pero sí, eso me parece importante porque, como había mencionado, depende mucho de repente de la genética de la población, también cómo a veces responden a algunos fármacos. Entonces, hay gente que es un poco más susceptible a unos fármacos, hay gente que de sí, repente no le hace tanto efecto. Y lo que se observa a nivel mundial es que, bueno, se hacen todo en Estados Unidos, en Europa, todas esas cosas. Y al final las poblaciones como si la probada latinoamericana no están representadas, entonces no se sabe bien cuál es el efecto que tienen esos fármacos. exactamente. Así mismo. Y no sé de repente si tenés así algún conocimiento de que generalmente uno de los desafíos para los ensayos clínicos, aparte del costo que acarrean, es el reclutamiento de Ujú. pacientes. No, no sabes si sabes algo de qué tan fácil es reclutar pacientes en Paraguay. Bueno, en el último ensayo que tuve conocimiento, sí, se llegó a la cantidad solicitada por el, por la empresa, digamos, y se pudo terminar. Justamente fue un ensayo, formó parte de un ensayo para vacunas y se reclutó la cantidad de pacientes en Ciudad del Este, en Encarnación y también en Asunción. O sea, Ya, o sea, se llega. oye, qué suerte. Todo es O sea, bastante para bueno. eso pero te dije, como te digo, son poquitos ensayos los que hasta ahora se están llevando a cabo. Vamos a ver qué pasa cuando sea un ensayo mucho más grande de otros productos. Ya.
Y en ese caso, el registro y la aprobación así, de los ensayos clínicos estaría dependiente de esa dirección de ensayos clínicos que mencionaste. Exactamente. Esa dirección es la que aprueba el protocolo. Tienen que presentar el protocolo y ellos le hacen el seguimiento. Le hacen el seguimiento, le hacen la visita, le hacen las inspecciones rutinarias y controlan todo esa área. Ya. Y bueno, ahora ya estábamos ya casi las 9, ya son y 52. Entonces, creo que si no hay más preguntas, bueno, les agradezco a los tres disertantes de hoy, a Marlene, Jonathan, Alexis, por su tiempo, por sus contribuciones, por sus perspectivas. Estuvo bastante interesante la charla. Entonces, ya desde la Asociación de Biotecnólogos y Departamento de Biología les doy muchas gracias por colaborar, por donar su tiempo y colaborar también con su experiencia. Muchísimas gracias por el espacio y un gusto conocerle a todos. Ya. Sí, yo también Entonces, agradezco ahí por el espacio. Creo que este tipo de actividades son las que se necesitan con cierta frecuencia, ¿verdad? Para que por lo menos lo que es propiedad intelectual pueda ser un poco más visible y la gente conozca un poco más o por lo menos le entre la duda y pueda investigar después y utilizar estas herramientas, ¿verdad? Que están disponibles. Sí. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. También un placer conocerles. Y también esto es importante para dar a conocer lo que se hace desde Dinavisa, porque no todos saben, o sea, no se conoce a profundidad el trabajo que se realiza en Dinavisa, todo lo que hay detrás de un medicamento. Y bueno, estos espacios son importantes para eso, para poder comunicar un poco de nuestro trabajo y conocer gente de otras áreas, sí, justo acá que que vamos dijiste a que está el trabajar en radiofármacos ya más adelante. departamento de radiofármacos y alguien trabajando en radiofármacos, eso fue así una coincidencia, pero para esto son estos eventos, o sea, esa es la función de estos eventos. No, y Genial. nosotros lo que trabajamos con DINAPI es el área de título de marca, porque uno de los requisitos para el registro de medicamentos es que cuente con el título de marca. Sí, o sea, Eso es lo que... también mandamos todo lo que es solicitudes de patentes farmacéuticas a Dinavisa para que se puedan expedir en el ámbito de su competencia. Sí, también, ¿cierto? Tenemos la compañera Sí, encargada de patentes. Pero como yo sí. veo más título de marca, por eso, pero bueno, Claro, sí, pero sí, también patentes, todo lo que es área farmacéutica, Dinavisa se expide en todo lo que sea su ámbito de competencia. Entonces, sí, trabajamos cierto. de manera también conjunta en ciertos puntos, ¿verdad? Sí. Ya, y bueno, entonces con esto doy por terminada nuestra charla de hoy y extiendo la invitación a participar a nuestro evento presencial mañana en el Paseo de la Galería para los que puedan asistir. Y desde ya, muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas Muchas Buenas noches. gracias. Buenas Saludos a noches. todos. Hasta luego.